Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal, Palabra Santa. Aquí estamos nuevamente reunidos para tratar un tema muy importante y es el tema de cómo superar el dolor de una traición, cómo superar la angustia, la profundidad de ese dolor, de esa herida que se genera cuando alguien a quien amo mucho y en quien tengo puesta toda mi confianza me falla, me traiciona. Cómo salir de esa angustia que se genera cuando se rompe el cristal de la confianza. Lógicamente, como hacemos siempre, nos vamos a valer de la palabra de Dios. Antes, te voy a invitar a que hagamos una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bondadoso, Padre misericordioso, por el santo nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo y por los méritos de sus llagas, de su sangre preciosa derramada en la cruz, te pido humildemente que envíes tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento, nuestra razón, nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos interpretar lo que hoy nos quieres decir a través de este video, lo que hoy nos traes con tu santa palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como decíamos, ¿cómo se hace para salir del dolor, de la profundidad de la agonía que se produce cuando alguien a quien amo me traiciona? Yo primero quiero leerles el Salmo 55 para que podamos ver juntos lo que estábamos hablando. El Salmo es el Salmo 55, entre paréntesis 54, desde el 3 en adelante, y el título tiene Queja por la traición de un amigo. Dice, si fuera mi enemigo el que me agravia, podría soportarlo. Si mi adversario se alzara contra mí, me ocultaría de él. Pero eres tú, un hombre de mi condición, mi amigo y confidente, con quien vivía en dulce intimidad, juntos íbamos entre la multitud a la casa del Señor. Palabra de Dios. Dice, si fuera mi enemigo el que me agravia, si fuera mi enemigo el que me traiciona, lo podría soportar. Pero eres tú, mi amigo, mi confidente, dice, con quien vivía en dulce intimidad y me has traicionado. Como podemos ver, cómo duele, cómo cuesta cuando alguien a quien amamos mucho nos traiciona. ¿Cuántos de nosotros somos partícipes de esta situación muchas veces en la vida? ¿Qué decir de esos hijos de padres divorciados? ¿Qué decir de esas esposas que son traicionadas por sus maridos? ¿O qué decir de esos esposos que son traicionados por su esposa? Esos hijos que son abusados por sus tíos, por amigos de la familia, por hermanos, por padres. Hay tantas cosas que difícilmente podemos entender y podemos procesar en nuestra limitada cabecita, pero que sin embargo pasan, y no pasan a 500 kilómetros de nuestra casa, sino que muchas veces nos pasan en nuestra propia casa, en nuestra propia vida. Y cómo hacer cuando mi corazón y mi cabecita, mi confianza estaba puesta, por ejemplo, en papá y mamá, y
Y cuando yo creí que ese hogar, esa familia iba a ser para siempre, y un día uno de ellos aparece con esta noticia de hasta acá llegamos, se terminó todo. ¿Cómo se hace para salir de esa situación? ¿Cómo se hace para salir de una situación en donde un esposo y su esposa supuestamente viven una situación familiar normal, linda, y de un día para el otro aparece un tercero y con eso, la agonía de la traición, la herida? ¿Cómo se sale? Escuchaste lo que decía el Salmo, ¿no? Si fuera alguien que no conozco o si fuera mi enemigo, pero el Salmo dice, pero eres tú, mi amigo, mi confidente. Qué difícil. En la palabra de Dios nos encontramos muchas veces con traiciones. Podríamos remitirnos a la traición del hombre hacia Dios en el capítulo 1 del libro del Génesis, en donde Eva es tentada por la serpiente y le dice a Adán que coma del árbol y terminan comiendo y traicionando a Dios. Y Dios da una respuesta, que es la respuesta de Dios hacia el hombre. Ahora nos encontramos en el Nuevo Testamento con distintas respuestas, ya de un Dios hecho hombre, Jesucristo, el Señor, que nos muestra una mirada totalmente distinta. Y que es esa mirada a la cual hoy quiero invitarte, a la cual hoy el Señor te quiere invitar a que seas partícipe, para que a través de esa mirada puedas reflejar tu situación y tu problema y puedas tratar de encontrar el camino que te lleva hacia la verdadera respuesta sanadora, salvadora de tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando mi papá me traiciona, cuando mi mamá me traiciona, cuando mi esposo me traiciona, cuando mi esposa me traiciona, cuando mi mejor amigo me traicionó amargamente? ¿Cuál es la respuesta? ¿La venganza? ¿Cuál es la respuesta? ¿El odio? ¿La ira? ¿La impotencia? ¿El ojo por ojo y diente por diente? ¿El ir al encuentro para matarlo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la de Jesús. Este que había sido negado, que había sido abandonado, quedó solo. Él tenía sus 12 discípulos, quedó solo. Solo Juan, María Magdalena estaban ahí y desde lejos mirando lo que le pasaba. Él quedó solito. Iba a su lecho de muerte caminando con la cruz a cuestas. Y él hacía una oración que la repitió durante toda la calle del Calvario. Y él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa era su oración. A ver, pero lo estaban traicionando. Lo habían abandonado, lo habían dejado solo, lo habían negado. Judas lo había entregado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que... pero me lastimó, me hizo mal, mi mamá y mi papá se pelearon y cada cual hizo su vida y los dos, uno con novia, el otro con novio, y se pusieron a pelearse entre ellos y era la venganza, a ver quién dañaba más al otro, y en el medio de eso estábamos nosotros, sus hijos, de acá para allá, como pelotita de ping-pong. Está bien, sí, es verdad. Fueron y son egoístas. Decidieron por ellos, buscaron su supuesto propio bien.
sin saber que se estaban lastimando. Pero sin embargo, ellos eligieron por ellos y para ellos. Es verdad. Eso es verdad. Te lastimaron, es verdad. Ahora, ¿cuál es la respuesta? La del perdón. La del perdón. ¿Y por qué la respuesta es la del perdón? Porque vos, a ese amigo, a ese papá, a esa mamá, a ese esposo, a esa esposa, vos lo amás. Antes de la traición, del dolor, de la angustia, está ¿qué cosa? El amor. El amor. Y el amor, vamos a ir a la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, en el capítulo 13, nos vamos a encontrar con esto. Dice, el amor es paciente, el amor es servicial. Podría seguir leyendo, pero me voy a ir a esto. El amor todo lo perdona, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Y esto es palabra del Señor. El amor todo lo disculpa, todo lo perdona. El amor todo lo cree, o sea, todo lo cree en Cristo, todo lo espera en Cristo, todo lo soporta en Cristo. No en mí, en esta cosa limitada que soy, en Cristo. O sea, si esa persona que te traicionó, vos no la amaras, no te dolería. No te dolería. Porque, ¿por qué duele? ¿Por qué duele una traición? Porque el que te está traicionando es una persona a la cual vos amás y amás profundamente. Profundamente. El mundo te enseña, no perdones. El mundo te enseña, no disculpes. El mundo te enseña, vengate. El mundo te enseña, olvídate de esa persona, cruz, chau, se terminó. Jesucristo, el Señor, te enseña y es su palabra, te dice, el amor todo lo perdona, el amor todo lo cree, todo lo espera y esto es fantástico, el amor todo lo soporta, todo lo soporta, todo lo soporta. O sea, pero a mí me dolió mucho lo que hizo mi papá, o lo que hizo mi mamá, o lo que hicieron los dos, o me dolió mucho lo que hizo mi amigo. Sí, es verdad. ¿Querés que no te duela? Deja de amarlos. A ver, vuelvo a repetir. Si te duele es porque amás. Y si amás, podés soportarlo. Porque el amor, y esto es palabra de Dios, todo lo soporta. Ahora, ¿querés que no te duela? Deja de amar. Si te hubiese traicionado una persona por la cual no te pasa nada, no la conoces, o la conoces superficialmente, ¿te hubiese generado el mismo dolor, la misma angustia que esta traición de este ser querido y profundamente amado? No. ¿Y por qué? Y porque no lo amas. Porque en lo otro hay un conocimiento de que es una persona, un hermano, el prójimo, pero un vecino. Pero esta persona es una persona a la que vos amás. Entonces, si vos la amás, la podés perdonar. Si vos la amás, la podés esperar en Cristo. Y podés soportarlo, como dice la palabra de Dios, todo. Me vas a decir, pero eso es imposible. No, no es imposible. Escuchá lo que dice Dios, lo que dice Jesús en la parábola del hijo pródigo, o mejor dicho, la parábola del Padre misericordioso. Esto lo vas a encontrar en Lucas 15, desde el 11 en adelante. Y dice, un hombre tenía 2 hijos.
El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Hago un alto aquí. El padre, o sea, el hijo menor le dice al padre: dame lo que me corresponde. El padre estaba vivo. O sea que le está pidiendo una herencia que supuestamente le va a corresponder mientras el padre está vivo. Le saca todos los bienes que son del padre, de su parte, y se los pide. Y el padre le repartió sus bienes. Les repartió, o sea, le dio al mayor y al menor. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó todos sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y lógicamente comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero lógicamente nadie se las daba. Entonces recapacitó, pensó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy acá, aquí, muriéndome de hambre. Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, escuchad, no le dijo al hijo, le dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. Es palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Recién dijimos que hubo una traición, pero la palabra de Dios habla del amor diciendo: el amor todo lo perdona y todo lo soporta. En este caso tenemos una parábola, una historia de un papá y sus dos hijos. En este caso yo te hablé solo del hijo menor. Después hay otra situación con el hijo mayor, que acá no la vamos a tener en cuenta. ¿Qué hace el hijo menor? Traiciona a su padre prácticamente, porque lo mata en vida. Todos sabemos que la herencia es después de ¿qué? De que la persona muere. O sea, murió mi papá, me viene a mí lo que me corresponde, la parte que me corresponde de esta herencia de mi papá. Pero resulta que está vivo y yo le pedí lo que todavía no me correspondía, pero yo se lo pedí. Y no solo se lo pedí en un momento en el que no me correspondía, sino que lo abandoné. Me fui con esa plata que no me correspondía a malgastarla toda. Y no solo que me fui, sino que ni siquiera lo tuve en cuenta, porque mientras tuve plata, mientras tuve dinero, hice mi vida. Tiré mi vida. Malgasté mi vida. Y malgasté los bienes que no eran míos. Y resulta que un día me vi en la peor miseria, dándole de comer a unos cerdos, comida que ni siquiera yo tenía para comer. Y ahí recapacité, como hizo Pedro, ¿no? Que lloró amargamente. Ahí recapacité y dije: pero si los jornaleros de mi papá tienen comida en abundancia, ¿qué hago acá
dándole de comer a estos cerdos. Voy a volver de mi papá. Pero mi papá me va a matar porque me va a echar. Yo le voy a decir, pero igual, le voy a decir, papá, perdóname porque yo pequé contra el cielo, contra ti. Yo sé que no merezco ser llamado hijo tuyo, pero perdóname, papá, perdóname. Y él pensando eso, la palabra de Dios dice que cuando va llegando, el papá que estaba lejos lo vio y se conmovió. Y dice la palabra de Dios, corrió a su encuentro. O sea, el hijo pensaba que el papá estaba con la ira, la impotencia de que le había sacado parte de sus bienes, que lo había malgastado, que lo iba a echar y bla, bla, bla. La palabra de Dios dice que el papá corrió a su encuentro, conmovido, porque ahí venía su hijo, la persona a la que tanto amaba. Y pudo correr todo ese supuesto enojo, todas esas cuestiones desencontradas, para anteponer a todo eso, ¿qué cosa? El amor. El amor que es perdón, el amor que todo lo espera, el amor que todo lo soporta. ¿Y por qué digo que todo lo espera? Porque, a ver, si vos estás trabajando en lo que sea, este hijo tuyo te sorprendería trabajando. Pero la palabra de Dios nos cuenta que este papá lo vio allá lejos. O sea que era un papá que estaba esperándolo. A mí me da esa sensación de ese papá que salía todos los días y se paraba a mirar en el horizonte. Algún día volverá mi hijo. ¿Será hoy? No, no es hoy. Al otro día, ¿será hoy? No, no es hoy. Y llegó el día en el que lo vio allá, viniendo, caminando, y se alegró tanto que la respuesta fue hacia sus servidores: maten al ternero engordado, hagamos fiesta, vístanlo con la mejor ropa, es mi hijo, estaba muerto. Estaba muerto ¿por qué? Porque el pecado mata. ¿Qué hizo el papá? Lo perdonó. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos saca del pozo, del abismo, del vacío de la traición? La respuesta es muy sencilla: amor. Y el amor es perdón. O sea, es esta situación de este Padre misericordioso que, sin importarle nada, perdona a este hijo. Ni siquiera a qué punto lo amaba, que ni siquiera le reprochó nada. Directamente ya empezó a hacer fiesta. Apenas lo vio, se conmovió y corrió a su encuentro. Y pudo dejar de lado todo lo que había pasado. Me da la impresión de que ya en ese mismo momento que el hijo se fue, con su angustia, él ya había podido dejar de lado todo eso y podría haber puesto ahí antes que todo el amor que él tenía. Y se da esto que dice, ¿no? El amor todo lo disculpa, todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. O sea, te traicionó tu marido, es la persona que elegiste para seguir tu vida, el compañero que elegiste para caminar en tu vida. Lo elegiste, lo amás. Y si lo amás, ese amor todo lo disculpa y todo lo soporta. Es palabra del Señor, no es una idea mía. Todo lo disculpa y todo lo soporta. Mis papás se separaron y yo hace meses que lo único que hago es querer quitarme la vida, es querer, me metí en adicciones, en droga, en alcoholismo, me prostituí porque
no sé, porque estoy tan ofendida, estoy tan ofendido que no me importa nada. Ya no me quiero mi vida, no me quiero mi cuerpo. No, no hermano, no hermana, equivocaste el camino. El camino es el del hijo, de este hijo menor que cayó en la cuenta que se había equivocado y pidió perdón. Y pero Franco, el que se equivocó es mi papá y mi mamá, que se pelearon y prácticamente nos abandonaron en vida. Bueno, no importa, no importa. Entonces ocuparás el papel, el rol del papá misericordioso de esta historia. Deberás de ser como ese padre que está esperando. ¿Y esperando qué? Que esos papás recapaciten. Porque llegará el día en el que llorarán amargamente, se arrodillarán y dirán: hija, hijo, perdóname, me equivoqué. Traicioné a mi mamá, a tu mamá, traicioné a tu papá y te traicioné a vos. Los traicioné a ustedes. Les fallé, me fallé. Llegará ese día. Siempre llega ese día. Es solo cuestión de tiempo. Hay que esperar como este papá. Y si en este caso el que traicionó fuiste vos, que sos esposo, que sos esposa, que sos papá, que sos mamá, que sos ese amigo que traicionó al otro amigo, y bueno, es momento en que te pongas en el papel, en el rol de este hijo menor, que había hecho todo lo que no se debía hacer, y hizo lo que hizo Pedro, no lo que hizo Judas. ¿Qué hizo Pedro? Lloró amargamente y se arrepintió y pidió perdón. ¿Qué hizo este hijo menor? Lloró amargamente, recapacitó, pensó y volvió y pidió perdón. Y pidió perdón. Y con eso se solucionó todo problema. ¿Por qué? Porque del otro lado no hay una persona que no ama. Del otro lado hay una persona que ama. Y el amor, lo dijimos recién, todo lo perdona. Y todo lo soporta. Entonces, corre tu orgullo, corre tu ego, correlo. Y poné ahí en el medio, ¿qué cosa? El perdón. ¿Qué cosa? El amor. Que es muchísimo más grande que tu ego, que es muchísimo más grande que tu orgullo. La palabra termina diciendo: el amor no pasará jamás, nunca. O sea, dice la palabra, se van a terminar las profecías, se terminará la ciencia, se terminarán las lenguas, se terminará todo. Pero hay algo que nunca se terminará y nunca pasará. Jamás, dice la palabra: el amor. O sea que si a esa persona la amás y esa persona te ama, puede perdonar, podés soportar el dolor y lo puedes soportar. El perdón, la misericordia, es una llave que abre una puerta de bendición tan abundante que sería increíble poder contártelo con palabras humanas. No se puede. No se puede. Yo en mi vida personal tengo una experiencia fantástica y que agradezco y agradeceré durante toda mi vida. Y que viene de la mano de la misericordia, del perdón y del amor. De este amor que todo lo puede perdonar y que todo lo puede soportar. Y si decís que no podés, es porque sos orgulloso. Si decís que no podés, es porque tu ego te está ganando y te está matando. Y un día se cobrará tu vida. Se cobrará tu vida. ¿Por qué? Porque no supiste perdonar, no supiste correrte para dejar lo más importante que necesita tu vida, que es el amor. Porque el amor es lo que nos hace felices. Y venimos para ser felices. Si no entendés eso, tu vida se llenará de odio, de vacío, te meterás en un pantano tan grande. Y el que pierde sos vos. ¿Por qué? Porque lo que decíamos recién,
el odio, la ira, el remordimiento, esta cuestión del rencor, llevan a una vida en donde lo único que hacemos y planificamos es odio y es venganza, y es ver cómo podemos hacer para hacerle doler más de lo que nos hicieron doler a nosotros. Y hay otras personas que no solo se meten en esa historia, sino que empiezan a atentar contra su propia vida. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá me traicionaron, entonces yo dejo de comer. Voy a llamar la atención, me pongo en víctima. Porque ya que no se fijaron en mí, y bueno, me pongo en víctima, listo, dejé de comer. O lo contrario, me como todo, me tomo todo. O peor, empiezo a acostarme con el que se me cruza enfrente, no importa si sea mujer, tipo, lo que sea, porque mi vida ya está arruinada, me la arruinaron. No, esa es la elección de Judas. Esa es la elección de Judas. Ahora yo te invito a que puedas hacer la elección de Pedro, a que puedas hacer la elección de este hijo menor o de este papá misericordioso. Dependiendo de qué lado de la ecuación estés. ¿Estás de acá o estás de allá? Si te pasó a vos como al papá que te traicionaron, perdoná. Ahora, si fuiste vos el que traicionaste, pedí perdón. Tenés el ejemplo. Y es palabra de Dios. Y cuando es palabra de Dios, recordalo. Si el Señor te pone este ejemplo y te da esta solución, es porque es viable, es porque es posible. No es una idea que después termina en la nada. Arrepentite en serio, agachá la cabeza y pedí perdón. Y si te traicionaron, perdoná. Aunque la otra persona a lo mejor ni le interese tu perdón porque siga haciendo lo mismo. No importa, perdoná, a vos no te conviene estar con esa carga, esa mochila pesada del odio, de la ira, del enojo, del querer vengarse. No sé, nos separamos con mi marido, él tiene novia. Bueno, yo me voy a conseguir un novio. No, quédate sola. Reforzá el vínculo con tus hijos. Trabajá por tus hijos, amalos. Rezá por tu marido que eligió mal. Rezá por él, para que el Señor le dé lo que necesita para ser feliz, para que le pueda abrir el corazón, para que pueda entender que se equivocó. Rezá por él. Perdonalo en el nombre del Señor. Señor Jesús, en tu nombre yo hoy perdono a mi marido, perdono a mi esposa porque bueno, se equivocó. Porque como dijo Jesús, Padre, no saben lo que hacen, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Mi marido no tiene ni idea de lo que está haciendo. Mi mujer no tiene ni idea de lo que hizo o lo que está haciendo. Padre, perdonalos porque mi papá y mi mamá no tienen ni idea lo que me hicieron, el daño que me hicieron, el dolor que yo siento. No tienen ni idea. Porque si tuvieran idea, no lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Es así de sencillo. Entonces, quiero que te quedes con esto. El amor todo lo perdona, dice la palabra de Dios. Todo lo perdona y todo lo soporta. La palabra de Dios es más grande porque dice, es paciente, es servicial, no es envidioso, no hace alarde, no se envanece. Podríamos hablar una hora de lo que es el amor. Pero yo te invito a esta partecita. El amor todo lo perdona y el amor todo lo soporta. O sea que si tenés un dolor grandísimo y yo no lo aguanto, lo puedes soportar. Porque lo dice el Señor. El amor todo lo soporta. Y todo lo perdona. Pero es imperdonable lo que me hizo. Lamento decirte que la palabra de Dios dice que si amás a esa persona y te traicionó, dice, el amor todo lo perdona. Y todo es todo.
Y todo lo soporta. Todo. Todo. Esta es la respuesta que te saca del dolor de una traición. Esta es la respuesta que te sana de ese dolor, de esa angustia, de esa herida terrible. Terrible, porque sé que es terrible. Pero el perdón y el amor te sacan, te sanan, te elevan, te salvan. Entonces, ¿cuál es el camino? Los dos que marcamos recién. Si traicionaste, pedí perdón. Si fuiste traicionado, perdona. Si te duele, es porque amás. Si no amaras a la otra persona, no te dolería. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente me dice, pero yo no sé si lo amo, yo no sé si la amo, yo no... Mira, es fácil. Si te duele, es porque amás. Si no amás, no te dolería. ¿Por qué habría de dolerte o de interesarte o de importarte una situación con alguien que... No te dolería. Si te duele, es porque lo amás. Tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tu amigo, tu esposa, tu esposo, lo que sea. Si hay amor, si hubo amor, si te duele, lo podés soportar y lo podés perdonar. O podés pedir perdón. Pasaron 20 años, no importa. No importa. Agachá la cabecita y dejá de ser cobarde, andá arrodillarte y decir, perdóname. Te pido perdón. Y si te piden perdón, perdona. Corre ese orgullo, ese egocentrismo, esa necesidad de venganza, correla. Esos recuerdos y que uno se remuerde en eso y va y vuelve y se vuelve a remorder, correlo, eso no te sirve. Tentación de Satanás para sacarte del camino que te lleva a la felicidad. La verdadera felicidad es misericordia, es perdón y es amor. Espero que te haya sido de mucha utilidad, yo creo que sí. Nos vemos en un próximo capítulo de este canal Palabra Santa. Hasta pronto.